Buenos días, bienvenidos a Código Bot, episodio 008. Me llamo Sergio Del Amo. Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre programación, sobre asistentes de voz, sobre todo aquello en lo que Kini y yo estamos trabajando. Estoy aquí con Kini. Buenos días, Kini, ¿qué tal estás? Buenos días, Sergio. Siempre me hace gracia cuando decimos lo de estoy aquí con Kini o lo que sea y en plan estamos a... ¿qué estaremos? ¿A 600 kilómetros? O así, ¿no? Pues sí, aún estamos a un ratillo, sí. Sí, Estamos sí, a sí. través de las ondas de las interwebs. Sí, 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 sí. Hoy queríamos hablar de un tema muy de Kini, sobre prácticas para compartir conocimiento dentro de una empresa. ¿Y quién mejor que Kini para hablar de ello? Sí, no, porque doy, ya he dado la chapa alguna vez sobre esto en algún sitio, yo creo. Yo a Kini le conocí porque Kini, que ahora espero que nos cuente, alojaba el meetup de Madrid Groovy User Group en un edificio súper chulo que tenía Telefónica ahí en Gran Vía. Ujú. ¿Cuál es la génesis de eso, Kini? ¿Cómo te metes tú? Porque tú tampoco estás... No trabajabas con No, Groovy en aquella época, ¿no? bueno, no, o sea, no vivía ni en Madrid. O sea, al final, o sea, un poco la movida de hacer cosas dentro de la empresa, aunque en Twenty fue cuando hizo un poco más de ruido, porque al final, pues yo que sé, estaba en Madrid y la empresa era más grande y me permitía moverme más. Al final meterte en estas movidas siempre es un poco, o sea, buscando salirte un poco de la rutina, ¿no? E intentar hacerlo dentro del propio círculo con el que trabajas, para, pues, al final intentar que eso tenga una repercusión ahí, ¿no? Em, o sea, con respecto a lo que decías, justo lo último que has dicho, o sea, ni siquiera yo hacía Groovy, o sea, bueno, no hacíamos Groovy en la empresa en sí, sino que claro, yo venía de hacer Java y en Twenty acababa de entrar y se hacía Android. Entonces, ese era el Java que había. Pero ni siquiera los tests ni nada estaban hechos en Groovy, o sea, se usaba Java y ya está. Pero yo conocía Groovy, como venía de la JVM, yo conocía Groovy y alguna vez la había usado pues, para cosas mías, ¿no? Para probar y para testing y cosas así. Y sabía que estaba el grupo porque yo creo que ya conocía gente del grupo, supongo que yo creo que a Iván ya le conocía, no sé si de algún evento, no sé. O también estaba Andrés Viedma, Iván, que era el que lo organizaba. Y mi idea fue un poco, dije, o sea, cuando me fui a vivir a Madrid, o sea, la idea era un poco, antes de que viviese en Madrid, siempre intentaba irme todos los fines de semana, bueno, todos los fines de semana no, pero bueno, una vez al mes o cosas así, siempre intentaba ir a Madrid, me lo pagaba yo, ¿no? E iba a eventos o a lo que pudiera ir, ¿no? A lo que me pudiera venir bien. Y viviendo en Madrid dije, joder, pues ahora vivo en Madrid, voy a ir a un montón de eventos. Y es mentira, fue completamente al contrario, porque al final yo vivía en Madrid en el centro y el edificio de Twenty era el edificio este de Telefónica de Gran Vía y claro, muchos meetups empezaban a las 7, 6:30. Yo vivía en el centro, los meetups no solían ser en el centro. Entonces al final tenía que estar cogiendo el metro a lo mejor media hora o lo que sea, si tenía que ir a la zona de ventas o a la zona de las torres o dependiendo de donde fuera, ¿no? Incluso fuera de Madrid en sí mismo, ¿no? Dependía un poco de... Pues al final no sacaba tiempo para ir. Y, Y lo mismo para la gente que igual quería ir a eventos dentro de Twenty, ¿no? No, al final no era yo la única persona que hacía esto. De hecho, yo creo que antes de que yo llegase, o sea, lo de que, por ejemplo, en Twenty se organizasen eventos ya se hacía de antes. De hecho, creo que el grupo de PHP Madrid ya se organizaba dentro de las oficinas. Y entonces, cogiendo un poco esa idea, porque ya había una especie de, pues, de personas voluntarias, ¿no? Un comité de outreach que le llamamos en Twenty, era un conjunto de personas voluntarias y estaban orientados tanto a la marca de ingeniería hacia afuera como un poco a preocuparse de los ingenieros hacia adentro, ¿no? Del equipo en general hacia adentro. Y, y no solo ingeniería, digo en general. Pero... Eso... La, dime, Sergio. Dale, dale. No, no, que simplemente para terminar, para cerrar el punto ese de la génesis, o sea, la génesis ha sido muy larga, pero
Empiezas por eso, porque yo me di cuenta que yo quiero ir a sitios que no llego, que igual no me caen a mano o por lo que sea no me da pereza porque luego voy a llegar muy tarde a casa o lo que sea. Y dije, joder, pues tenemos una cocina que cabe mucha gente en el edificio, se puede entrar al edificio, bueno, habría que pasar por seguridad y tal, pero digo, se puede entrar, ya se hacía un evento, o sea, un meetup, algún meetup, y dije, pues me voy a traer cuantos más mejor, ¿sabes? Y todo empezó de forma egoísta, decía, los meetups que yo quiero ir, yo me los traigo. Y luego también un poco sabiendo, pues, qué quería la gente dentro de la oficina. Eso fue un poco el arranque. El, o sea, por lo que me has dicho, como la proposición de valor para la empresa eran dos patas, ¿no? Por una parte, venderos, ¿no? Imagino que como para herramienta para atraer a profesionales, Sí, porque como en nuestro sector es tan difícil contratar. De hecho, a ver, pues yo te lo digo desde mi punto de vista personal, tú ibas allí, las oficinas estaban chulas, el edificio era un edificio súper chulo, en pleno centro de Madrid, si te interesaba, o sea, si estabas viendo Madrid, era un sitio guay, porque al final tenías un metro en la puerta, y entiendo que eso como... Y al final, pues no dejaba de ser un poco una oportunidad de conocer a la gente que trabajaba allí, ¿no? Entonces entiendo que como herramienta de atraer a profesionales yo sí que la veo buena. Obviamente nuestra profesión es un poco sembrar para recoger. sí. No es que porque organices un meeting a las más siguiente te vayan a echar el currículum, pero por lo menos te pones en el radar de la gente. Entiendo que eso lo veíais así vosotros, ¿no? Sí, o sea, justo lo que dices. En principio estaba el tema este es personal, ¿no? De que tú quieres ir a sitios y seguramente no seas la única persona. Al final hay mucha gente en la empresa y es un poco decir, bueno, vamos a ver qué quiere la gente y vamos a intentar facilitarle la vida a los que estamos dentro. Que eso también es un arma de marca, ¿vale? Dices, joder, es que mira, la empresa se preocupa de llevar meetups a la oficina. Entonces eso al final vende hacia afuera y también vende hacia adentro, ¿no? Y e incluso luego está la parte de, vale, ¿por qué llevo el grupo de Groovy si no hago Groovy? Pues porque había gente interesada en Groovy y los que estamos interesados en Groovy también nos interesaba que igual más gente conociera, perdón, conociera Groovy para intentar meterlo. De hecho, cuando yo cambié de proyecto en Telefónica hace un año, o sea, ya veníamos haciendo todos los test en Groovy y usábamos Grader en algunos sitios, o sea que al final eso pasó, acabó pasando. ¿Sabes? Entró, por ejemplo, Andrés Viedma en Twenty, que era una persona asidua a esos mitas de Groovy, y Andrés revolucionó ciertas cosas, metiendo Groovy, empujando mucho por Kotlin. Entonces, al final eso acaba pagando, ¿no? De alguna forma. Sí, es una especie de formación, o sea, aparte de la parte de recruiting, no deja de ser una formación interna para el equipo. Lo hablábamos otro día de que tú vas a una conferencia y al estar expuesto a las charlas las ves, pues al final, a ver, no era si tienes un grupo de programadores de Android, si les está, o sea, tampoco es que les estés exponiendo a algo que no vaya a tener, o sea, que no le vean la utilidad cerca, o sea, al final no deja de ser otro lenguaje dentro de la JVM con probablemente otros paradigmas más de backend, pero que entiendo que puede ser de interés de la gente, no sé si me explico, Sí, no es sí, sí, que sí. no es el grupo de usuarios de un lenguaje No, completamente ajeno al trabajo del día a día de esa gente, ¿no? ¿Y cómo sí, no. cómo se... O sea, yo entiendo que hay gente como tú que se pringa en organizar eso, en atraer a esos organizadores de comunidades, de decirles, oye, aquí podéis venir a hacer el evento y de pringarte, de estar todos esos martes disponibles para la entrada de la gente, Mm, que la gente llega tarde, apunta el DNI, etcétera, etcétera. sí. ¿Cómo tenía de acogida dentro de lo que era vuestro equipo interno? ¿La gente iba a los meetups de esos grupos de usuarios? Pues la verdad que el porcentaje no era muy grande de gente que se quedaba. O sea, esto lo habíamos hablado nosotros muchas veces, entre que tenías que elegir un meetup que fuera interesante, ¿no? Que en general, pues, preguntas a la gente y te enteras un poco. Pero luego, como todo, igual que en un meetup,
tienes un porcentaje de falta de asistencia bastante alto, sobre todo cuando hablábamos de los meetups estos de martes y miércoles, cuando había Champions y todas estas cosas, que no iba ni Dios a los meetups. Pasaba igual incluso dentro de la empresa, incluso aunque se los pongas en la cocina, que era lo que hacíamos nosotros, pues claro, eran a las 6:30, a las 7, mucha gente decía, no, yo a partir de esta hora me voy, o sea, yo lo entendía. Al final, el porcentaje no era muy grande y, y es verdad que la mitad de la cocina no se llenaba con ingenieros de 20. Pero había ciertos meetups, al final también intentabas ir a grano fino muchas veces, ¿no? Había meetups de Android, meetups de DevOps y meetups de cosas de Docker y alguna vez hicimos una cosa de Kotlin, por ejemplo. Sabiendo ya luego, con el paso del tiempo, sabiendo un poco afinar, te volvías un poco más exclusivo, ¿no? Hubo una época en la que dejamos de alojar meetups porque no nos daba la vida, porque al final nos pusimos a alojar demasiados y éramos pocos. Como tú dices, tienes que estar disponible y hacer ese, pues al final es un esfuerzo, ¿no? Aunque te guste. Y, y empezamos a ir a grano un poco más fino y conseguimos acertar más en lo que a la gente le interesaba dentro de la oficina, ¿no? Entonces había veces que te interesaba venderte hacia afuera y decías, bueno, voy a alojar este meetup porque es un tema que me interesa y porque no tengo gente que lo haga o porque quiero contratar más gente de esto. Y otras veces lo hacías al contrario, ¿no? Oye, pues aquí hay un interés, voy a intentar traerme un meetup. Claro, claro. Pero eso lo haces un poco más a posteriori. O sea, mis primeros meses o mis primeros años haciendo eso en Telefónica, en el edificio de IN20, fue mucho más a grano gordo, ¿no? A intentar mover iniciativas y ver un poco, pues, de qué pie coge a la gente, cómo funcionan, ¿no? Es imposible de saber sin tener datos y, y luego ya es hacerte un poco más eficiente, ¿no? Como diríamos así en nuestros términos, ¿no? ¿Qué más formas de compartir conocimiento hacéis en Telefónica o habéis hecho en...? Sí, pues sí, siempre hablo de Telefónica porque, bueno, al final llevo 8 años ahí, ¿no? Casi, y es donde más tiempo me ha dado a hacer cosas. Y antes de entrar en 20, sí que ya había hecho en algunos sitios, por ejemplo, lo típico de comer juntos, pues yo qué sé, pedir pizzas o el equipo o lo que sea, cuando trabajaba en oficina, nos íbamos a la cocina de la oficina a comer juntos e igual discutir ese día sobre un libro, o sea, intentar leer por un club de lectura, ¿no? O si algunos estaban leyendo un libro, que hiciera una presentación, mientras los demás pues estábamos allí comiendo, lo típico que le llaman las back session, ¿no? O no sé cómo le llaman, tiene un nombre en inglés, no me sale el nombre en inglés. Pero es como la típica bolsa. ¿No puede ser? Brown bag session, sí, la típica bolsita esta de lunch, de picnic, y se asocia a eso, ¿no? Entonces es como que todo el mundo lleva su picnic, su comidita, y, y alguien cuenta algo, ¿no? Mientras que se está comiendo y se discute. Eso sí que lo había empezado a hacer y funcionó guay antes de entrar en 20 y al final de ir conociendo gente en eventos en Madrid, pues de Agile Madrid sobre todo y de algunos meetups pequeñitos, como yo todavía no vivía allí, pues te vas metiendo un poco en el mundillo de crear una cultura un poco más dinámica, ¿no? Y con ese tipo de prácticas. Y tanto en 20 como en Telefónica nos interesaba siempre mucho el tema de compartir conocimiento, porque somos mucha gente, bueno, mucha gente. En 20 éramos ciento y poco en ingeniería, diseño, producto y al final para mí son todos lo mismo, ¿no? Son gente que tiene inquietudes y cada uno de su árbol, ¿no? Pero hay veces que te interesa pues entender qué necesitan los demás y en Telefónica ahora mismo en el área donde estoy somos 300 y pico. Entonces, claro, hay muchos silos y incluso en un equipo pequeño hay también compartimentos. Entonces eso a mí no me suele gustar tenerlos, más fomentar a que la gente aprenda de lo que hacen los demás, ¿no? Entonces sobre todo es orientado a compartir conocimiento. Y una cosa que hacíamos, que esto era casi súper sagrado, era hacer kitchen talk. O sea, nosotros teníamos una cocina y entonces lo que hacíamos es que todas las semanas se hacían charlas en las cocinas internas y había un equipo o una serie de personas que contaban qué estaban haciendo. O se habían hecho un refactor de algo, se habían metido una nueva tecnología en lo que habían hecho, se habían hecho
algún tipo de una nueva feature, lo que sea, ¿no? Entonces es un poco, eso era como sagrado y ahí intentamos meter también, pues igual contar un poco un producto que se está haciendo, pues que todo el mundo entienda por qué se hace y cómo se está haciendo, entonces compaginabas producto y tech, ¿no? Entonces, eso era como súper sagrado, o sea, para mí es la primera práctica que intentaría llevar en algún sitio, ¿no? El que de vez en cuando haya una charla periódica entre la gente, ¿no? Para contar qué se está haciendo y cómo se está haciendo y por qué lo hacemos. Eso, por ejemplo, funciona muy bien, vamos, en general. A más gente, más difícil de coordinar, ¿no? Pero todo esto que has dicho se basaba en la oficina presencial. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora sí, o sea, claro, antes realmente Twenty nunca ha tenido una sola oficina, tenía dos porque tenía Barcelona. Entonces, siempre, desde el principio, pues se hacía una charla presencial, pero se exponía en remoto también, ¿no? Porque si la daba Barcelona, se veía desde Madrid y viceversa, ¿no? Luego, cuando nos fuimos integrando más en Telefónica, pues había equipos en Valladolid, en Barcelona, en otros sitios de España, y eso lo fuimos manteniendo. Con el tema del remoto, como se fue abriendo el remoto y ahora con la pandemia ya pues se ha sentado mucho más, usamos pues las herramientas que tenemos, por ejemplo Teams, y puedes hacer una meeting de Teams. Teams te permite hacer eventos live y entonces dices quiénes son presentadores, quién es el admin, ¿no? O el organizador, y los demás se pueden unir sin que aparezcan, ¿no? Sin poder participar más allá de un Q&A. Hemos hecho ese tipo de cosas. Usamos herramientas como, pues antes cuando teníamos Twenty usamos mucho la red social Twenty como intranet o pues listas de correo o un grupo de chat. Pues aquí lo mismo. Ahí anunciamos las charlas. Ahora estamos usando Workplaces, que es el Facebook para empresas, ¿no? Para tener un canal de comunicación con toda la gente y exponer ahí, pues, los eventos que hay. Y como puedes usar Workplaces, puedes poner eventos live o con Teams también puedes enganchar un OBS y así puedes hacer un poco el streaming de la charla. Entonces, bueno, pues con dos o tres herramientas que casi todos tenemos acceso, puedes hacer ese tipo de cosas y es como lo estamos intentando hacer en remoto desde el año pasado. Estamos intentando sobre todo 100% remoto. Igual antes había gente que decía, no puedo estar, pues grababa la charla. También creo que funciona bien eso, pregrabas la charla por si por lo que sea ese día no puedes o por si hay gente que a lo mejor, oye, yo en directo no quiero porque me pongo nervioso o lo que sea. También creo que esto es facilitar, no hay que obligar a nadie. ¿Tú qué quieres grabarla? Bueno, pues no pasa nada, se graba, se emite en directo ese día, por ejemplo, o se sube ese día y luego pues se hace una ronda de Q&A en directo o por chat. O sea, no sé, es habilitar canales para que la gente que quiera contar cosas las cuente, para la gente que le cueste más trabajo intentar facilitárselo y salvar esos gaps, ¿no? Que creo que a día de hoy pues es bastante fácil de conseguir el cubrirlos. Luego ya hay que conseguir voluntarios, ¿no? O yo a veces voy con el látigo buscando charlas y gente, pero siempre la gente contesta bastante bien. Pero esto tiene que, para que esto funcione, tiene que ser, o sea, obviamente tienes que darte una persona que le apetezca pringarse, ¿no? Pero también la empresa te lo tiene que alentar de alguna manera, ¿no? O sea, sí, que tú intentes hacer todo este tipo de iniciativas, entiendo que a ti no te lo... O sea, a lo mejor lo hacen de ti, pero tu manager... A mí no me lo pagan. O sea, quiero decir, al final... No te lo pagan, pero tampoco te lo... No sé si me explico, no te lo... Es que en algunas empresas hasta te lo desaconsejarían, por así decirlo, Sí, no sé cómo ponerlo. sí, te entiendo. No sé si me Sí, explico. te entiendo. O sea, yo, por ejemplo, esto es a título personal. Yo cuando entré en Twenty recuerdo que le decía a Natalia, que era la chica de recursos humanos, que le digo, a ver, yo soy una persona muy inquieta. Es decir, yo, o sea, voy a eventos, me gusta dar charlas, me gusta mover un poco cosas dentro de la empresa y digo, bueno, eso a lo mejor ves mi Twitter o lo que sea y te vas a dar cuenta. Y ella me dijo, dice, bueno, es que, ¿sabes?
no, ¿quién te dice que que no sepamos que eres así, ¿no? En el sentido de decir, o sea, igual también buscaban esa parte de ti, ¿no? Que te lo valoran, o Y sea, que eso lo sí, consideran un activo tuyo. claro, o sea, yo he tenido la suerte de, por poner una figura de el CTO que tuve en Twenty, o bueno, he tenido más de uno, y el CTO que tengo ahora en Telefónica estaban muy ¿En alineados qué división siempre en ese estás ahora, sentido. Kenny, en Telefónica? Pues, a ver, es una división que la encabeza Chema Alonso y, bueno, no creo que haya que decir quién es Chema Alonso, pero bueno, luego si quieres puedes poner en la show notes un vídeo o un Twitter de Chema Alonso que es muy conocido a nivel Sí, de luego lo ponemos a lo hacking mejor y para la muchas gente cosas. Sí, de fuera de España. sí. Eh, Y pues estoy en una división de Chema Alonso y nos dedicamos sobre todo a intentar llevar herramientas al cliente de Movistar, rollo, bueno, de Telefónica, que Telefónica tiene varias marcas, Movistar, O2, Vivo en Brasil, bueno, tal, hacer un poco el ecosistema del cliente digital, ¿vale? Y dentro del cliente digital existen diferentes ramas. Entonces yo estoy en un área donde estamos toda la parte técnica, que se llama CTO, curiosamente se llama CTO, ese área, y dentro de esa área verticales, y yo estoy haciendo ahora aplicaciones para la tele, que se llaman Living Apps, porque son en la Living Room, ¿no? Pues por eso, básicamente. Y una de esas verticales también es Novum, que es el proyecto en el que yo estaba antes, que ahí está la mayoría del equipo Twenty, y, y hacíamos la aplicación Mi Movistar, que tienen los clientes Mi Movistar en el móvil, para mirar sus datos de facturación y sus cosas, pues ese es el proyecto Novum, que internamente le llamamos así. Elegimos el nombre entre todos los empleados y se quedó ese. Y entonces, dentro de lo que es esa bolsa de CTO, o sea, no cuento todo el área de Chema, el área de Chema tiene también producto, marketing, comunicación. Dentro de lo que es mi área de CTO, hay un jefe, ¿no? Que es a quien reporta directamente Chama, que se llama, bueno, le llamamos Palaco, se llama José María, creo que José María Palazón, pero como siempre le llamamos Palaco, que es como su nickname de siempre, siempre nos ha dicho que le llamemos así. Y pues tanto él como la gente que he tenido antes, por encima mía, siempre o sea, tenían una mentalidad que yo valoro mucho, ¿no? Muy positiva con respecto a, pues, esta cosa que estamos hablando. Porque si es lo que tú dices, puedes tener una persona que se pringue o que se parta el lomo ahí o que tenga mucha paciencia, pero necesitas que desde arriba eso tenga cierto beneplácito, si no al principio, porque al principio igual estás intentando vender ese valor, en algún momento eso tiene que verse. Y desde arriba también claro. tienen que saber valorar eso, porque si no, pues te acabarás quemando y lo acabarás dejando y es así. Entonces yo he tenido la suerte que he entrado a sitios donde esa mentalidad más o menos estaba o que la entendían. Y, y aunque yo, por ejemplo, soy un poco ahora mismo ¿cómo se suele decir? Un más solitario en toda esta parte de CTO en la que yo estoy, intentando arrancar cosas, más a nivel de 300 y pico, no a nivel solo de cuando estaban 20, que éramos ciento y algo, y ya había cosas que ya se hacían antes de que yo llegara, pues estoy intentando replicar, o sea, escalar ese modelo y, y una cosa que, aparte de las charlas estas, que sí que las hemos hecho, las charlas estas semanales o mensuales, que las he conseguido ir arrancando entre todo CTO. Ahora, por ejemplo, se me ocurrió a partir del... No sé si viste en Twitter, ¿conoces a Vicens, que habla mucho de AWS y de cosas serverless, que está metido también en el No, tema de no, Agile y tal? Pues no lo conozco. en Twitter vi su empresa, que se llama, bueno, lo voy a decir mal, sabes que los nombres soy malísimo, que se llama Boxen o algo así, creo, Boxa. Bueno, hicieron un summit interno por esto de hacer un evento entre todos y además lo hicieron público. Y hubo diferentes tracks y tal. Y justo a mí me estaban haciendo un onboarding y yo pensé, joder, podríamos tener un onboarding de todos para todos dentro de CTO porque somos diferentes verticales que igual venimos de startups que luego se integraron, como por ejemplo nosotros, la gente de Twenty, que no nos conocemos, que al final estamos usando las APIs que hacen uno y lo que saca hace otro. Y,
y mezclamos conceptos, pues y le vendía a mi CTO, digo, oye, mira, pues podríamos hacer un CTO Summit, porque somos el área de CTO, nos juntamos todos y hacemos una especie de onboarding de todos a todos, de tal forma que cada vertical dé una o dos charlas de pues, qué hacen y cómo lo hacen. También para fomentar un poco pues, movilidad interna, conocimiento de compartir conocimientos, saber un poco quién hace qué y por qué se está haciendo, ¿no? O sea, intentar replicar eso, pero no a nivel de una empresa de 100 y pico, sino a nivel de un área donde estamos 300 y picos, ¿vale? Y entonces, bueno, yo pues... lo veo interesante. Nosotros tenemos empresa hace que está muy bien open source, pero hacemos consultoría, ¿vale? Entonces, hacemos muchas veces consultoría sobre el open source y uno de los temas que tenemos es lo que dices tú, que mi empresa somos como, no sé cuántos somos, 130 o algo así, o entre 100 y 150 y claro, a veces el tema está que tú estás trabajando con un cliente con tecnología X y es difícil saber quién de la empresa te puede ayudar con esa tecnología, ¿sabes? Sí. A lo mejor tienes un súper experto dentro de la empresa, pero si no está en tu departamento, o sea, yo al final dentro de la empresa, pues mi departamento somos como 15, 16 personas y esas 16 personas más o menos sé de qué pie cojeamos cada uno, ¿no? Pero el resto de la empresa a veces es un poco más opaco y sí que es verdad que lo que dices tú que no sé si llamarlo, como decías tú, ¿cómo lo llamas? Onboarding o... Sí, bueno, Es onboarding importante que de... al final Sí. se sepa qué recursos hay dentro de la empresa para echarte una mano, porque a lo mejor no tiras de ellos porque ni siquiera sabes que existen. Con lo cual eso sí que le veo bastante utilidad, la verdad. Sí, o sea, claro, el concepto de onboarding realmente se diluye un poco porque yo llevo 8 años ahí, entonces dices, bueno, es un onboarding. Realmente sí, porque estamos hablando de que este área de CTO se creó el año pasado o se llevaba gestando desde hace un año y algo y estamos gente que no nos conocemos y que cada vez colaboramos más. Pues para mí a ese nivel es un onboarding, ¿no? Pero bueno, lo principal es que es de todos para todos, ¿no? Y lo que, vamos, es el CTO Summit ese se va a hacer, quiero decir, es una cosa que yo empecé a mover con, con Palaco, que al final yo necesitaba su visto bueno porque esto lo tienes que vender a toda la gente, tienes que poner unas fechas, le tienes que decir a la gente que esas fechas, pues, es lo que tú dices, yo si pongo una fecha, no le puede decir una persona a su jefe, oye, que Kini ha dicho que va a hacer un evento, este día no trabajo, que toca ver charlas. Entonces, al final No, esto yo está no claro, puedo... tiene que venir Claro, de tu jefe para que tenga el sello como que está bien claro, atender a esas charlas, ¿no? claro. A ver, es lo que tú dices antes, yo todavía... O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Y sé de gente que a sus jefes o lo que sea no le puede hacer gracia a este tipo de actitudes y gente que al contrario, ¿no? Y yo siempre le he visto más positivo que negativo. En realidad entiendo que a una persona que se meta en esto como organizador, pues yo dedico parte de mi día a día a hacer estas cosas. No todos los días y tampoco todo el tiempo. Pero necesito tiempo de mi día a día. Hay veces que lo saco de fuera y hay veces que lo saco de las horas que estoy trabajando. Y eso es algo que hay que entender y que tú mismo tienes que saber si lo eres capaz de llevar o no. Pues lo mismo como asistente, ¿no? Lo que pasa que si quieres hacer algo para todo el área, necesitas que todo el área lo sepa y que eso sea una cosa que alguien haya dado su approval, ¿no? De decir, mira, este es el sello, ¿no? De que se va a hacer y necesitas ese respaldo. Yo siempre he dicho que no, o sea, no es obligatorio tener ese visto bueno para hacer cosas, pero depende del nivel al que llegues, sí que puedes requerir eso. Pues para hacer charlas mensuales o semanales, donde además se graban, pues que se conecte quien pueda y ya está. Y luego ya la distribuyes. Pero para hacer un evento de este tipo, que también va a estar todo grabado, ¿vale? Pero que es un evento orientado a, vale, vamos a hacer todos ahí como un team building, ¿no? Como un offsite, pero no, bueno, no se puede hacer, ¿no? Pues como una especie de offsite, y con lo cual todos vamos a poder estar liberados en la medida de lo posible para atender a las charlas de los compañeros, para hablar con ellos por Una el conferencia chat. interna. Justo, es eso, ¿vale? Pero que sea una conferencia interna que además
todo el mundo sepa, incluso producto, lo que sea. Por eso yo, por ejemplo, te estoy hablando de esto hoy, llevo moviéndolo hace 3 semanas y va a ser para final de mayo. O sea, yo quería avisarlo con mucha antelación y lo avisé hace 2 semanas porque al final esto lo tiene que saber producto, lo tiene que saber las entregas, ¿no? La gente que al final tiene que cerrar cosas, el poder decir, vale, pues bien. De hecho, yo la primera fecha que di la cambié porque a todo el mundo no le venía bien. Ah, bueno, es imposible que a todo el mundo le venga bien, pero había ciertas entregas que había que sacar de ciertos equipos y dije, bueno, no pasa nada, se cambia y tal. Entonces es muy importante que la gente sea consciente que eso es para todos. Y, y nada, la acogida ha sido buenísima, así que ya te contaré cuando pase el mayo. Un follow-up. Sí, qué tal ha sido todo, pero tengo bastantes ganas, la gente está muy ilusionada, o sea, a todos los niveles, y todo el mundo, el feedback que está dando de la idea es muy positivo, así que y yo animo a la gente, a que intente hacer iniciativas en sus empresas. Si tuvieras que lanzar esto en una empresa, o sea, si tuvieras que lanzar algo así en una empresa chiquitita, que no sea que fuera una empresa de 20 personas, ¿qué recomendarías hacer? Hombre, ¿qué harías? Lo primero que yo haría es, ya que somos pocos, es hacer sesiones semanales, pues yo qué sé, con la merienda, con el café, con la comida o dedicarte 1 hora a la semana, 1 hora y media, te encierras con esa gente, personas o te pones ahí distendido y que alguien cuente algo. Si no es del día a día, porque igual con 20 personas todos saben todo lo que se hace, pues de inquietud es tuya. Pues está aprendiendo este lenguaje, está aprendiendo este framework, está haciendo esto con Arduino. Yo qué sé, he configurado mi pecera para tal. O sea, no sé. O sea, creo que al final eso hace mucho equipo y conoces a la gente. Entonces, un equipo de 20 personas, igual compartir conocimiento es menos necesario, no que no lo sea. Es más fácil de conseguir y reservar 1 hora semanal para todos, muchísimo más fácil, pero aplica igual. ¿Sabes? Lo único que, bueno, puede que haya veces que no tengamos que hablar de trabajo. De hecho, está guay que haya veces que no tengas que hablar del trabajo y alguna vez nosotros hemos rellenado huecos. Que, a ver, para el tema de fomentar las relaciones interpersonales ayuda. Sí. Porque yo, por ejemplo, con mi departamento no nos juntamos ni de coña 1 hora o media hora a la semana entre todos los que estamos. Y es verdad que el trabajo en remoto... A ver, yo ahora mismo me siento cómodo, pero sin rebobinar la cinta atrás, un Sergio con 20 años recién salido de la universidad que estuviera trabajando en remoto casi... Yo lo digo, es un poco rollo mercenario del equipo A, ¿no? Que vas ahí y vas sin contacto, no sé si me explico. Sí, a mí sí, a mí siempre me ha gustado mucho la OFI. En determinados momentos de la vida profesional necesitas tener un poco más de contacto o cuando estás entrando o también en determinados momentos a lo mejor de tu vida personal también, ¿sabes? Y es verdad que yo soy muy fan del trabajo en remoto, todavía lo hablamos, pero uno de los, a ver, de las desventajas del trabajo en remoto es que pues es verdad que estás muy solo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues este tipo de cosas a lo mejor sí que pueden ayudar a un poco también ver a los otros como personas y no avatares de un chat. Sí, totalmente, sí. De hecho, luego si quieres también podemos poner, o sea, ya dejaremos para terminar un poco esto, en las show notes si quieres podemos dejar algunos artículos que, bueno, digo algunos en plural, no sé si tenemos 1 o 2, sobre incluso una charla que di con Fina, una compi mía de 20, sobre cultura de aprendizaje en la empresa, ¿no? Que está un poco relacionado con esto y donde hablamos de ciertas prácticas que hemos ido llevando a cabo y un poco también cómo han funcionado y qué tal. Entonces, bueno, no es 100% esto, pero está muy relacionado con... O sea, una de las prácticas es lo de las charlas internas y esas cosas, ¿no? Entonces, luego si quieres te paso los links y los dejamos. Los metemos en las notas. Sí. Vamos a ir cerrando, Kini. ¿Qué colofón le pones al episodio de hoy?
O sea, yo no quiero mentir a la gente porque esto cuesta trabajo hacer y muchas veces no es que estés solo, o sea, yo nunca me he sentido solo porque luego la gente consigues engancharlos, pero es verdad que esto es voluntario y si tú tienes más voluntad en el sentido de que lo quieres hacer, pues muchas veces te va a tocar hacer cosas a ti y hay que tener paciencia y hay que ir poco a poco. Entonces yo a veces que me he agobiado mucho, he aprendido que no merece la pena, pero que estas cosas sí que compensan, tanto a nivel personal como a nivel de la compañía y luego es muy agradecido y o sea, hay muchos matices, el matiz ego, el matiz empresa, el matiz aprendizaje personal, o sea, hay muchas cosas que creo que compensa y yo animo a la gente a que intente hacer prácticas en su empresa, que también haya gente que nos cuente en Twitter cosas que hayan hecho diferentes, que les hayan funcionado, incluso cosas que no le hayan funcionado y por qué creen que no, que muchas veces es muy importante eso también. Y, y yo animo eso, yo básicamente es animar a la gente a que haga este tipo de prácticas, da igual el tamaño de su empresa, da igual que sean remotos o presenciales, y bueno, y si quieren, pues que la compartan con nosotros. Eso es. Nuestro community manager Kini os atenderá con gusto. Hasta Código Bot, compartir conocimiento. Me quedo con que parece ser el tema del podcast, que ya lo hemos dicho en varios episodios. Al final, cada vez que hagamos una cosa, tenemos que sacarle un gusto personal, porque si no nos gusta a nosotros, pues no pasa nada por dejar de hacer las cosas, por probar a hacerlas un tiempo Eso es justo. y al final no es un contrato de por vida. Si una época te apetece organizar, organizas. Y si ya no te apetece organizar, pues no pasa nada, que alguien tome el testigo y Eso es. si nadie toma el testigo, pues no pasa nada. Eso es. Muy buena semana a todos. Lo que ha dicho Kini, estamos en las redes sociales. Gracias por escuchar y nos vemos en 2 semanas. Chao, chao.